Bien, la verdad, en 30 minutos, mire, vamos a empezar una serie que nos va a llevar unos 10, 11 programas más o menos, que vamos a hablar de diezmos, abolido y ofrenda para los santos. Es importante en este tiempo hablar de eso. Siempre me dicen su frase para que no te sigan mintiendo, a veces pega duro a muchos, dice, y otra vez se despierta a tantos. Y que es la realidad, usted tiene que comprobar por su propia Biblia si le están diciendo la verdad o si le están mintiendo. Tenemos la palabra para poder guiarnos, y por sobre todas las cosas, si usted va con humildad y usted ora y le pide al Espíritu de Dios que lo guíe, Él va a guiarlo, porque la palabra nos dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Por ende, Él es nuestro guía, no los hombres en líneas generales. Porque si una persona está mintiendo y engañando, no va a salir de esa mentira. Se lo digo yo que he charlado, y él le he llamado al arrepentimiento a muchos y no quieren saber nada. Y saben que miente, saben que engaña y saben que roba. Bien, la siguiente pregunta es para que usted mismo, como creyente en Jesucristo y estando viviendo en el nuevo pacto de la gracia, se haga una autoevaluación. La primera pregunta es: ¿acaso pertenece usted a una congregación, iglesia, concilio, denominación o movimiento que exige el diezmo en dinero del sueldo del cristiano? ¿Le pertenece? Bien. Acostumbra a su supuesto pastor y falsa pastora, ministro, evangelista, a predicar frecuentemente e insistentemente que todos los feligreses deberían diezmar. Pregunta para usted. Otra pregunta más. Predican en su iglesia que para poder obtener las bendiciones de Dios, sea casa, auto, salud, viaje y dinero, usted tiene que mostrar su fe entregándole al dirigente de la iglesia, llámese quien se llame, diezmo, primicia, ofrenda, donativo. Otra pregunta. ¿Suele él o ella, si es supuesta pastora falsa, censurar duramente a quienes no lo hacen, aún amenazándolos con castigos divinos, diciéndole que le está robando a Dios? Si se rehúsa a diezmar, incluso poniéndolos en disciplina, privándolos de ministerio o más aún echándolos de la iglesia. Ahora, ¿se enoja su supuesto pastor cuando le pregunta sobre la procedencia de la ley del diezmo que se cobra en tales iglesias y concilio evangélico? En vez de responderle con base bíblica, lo que le dice es: porque usted se levanta en contra del ungido de Jehová. Vamos todavía. Si ese es el ungido de Jehová, yo prefiero no conocerlo y no estar ahí. Diezmo es uno de los temas más predicados en el sistema evangélico iglesiero pentecostal y en el medio carismático ecuménico, y debemos preguntarnos, ¿por qué? Si el mensaje tiene que ser Cristo, porque Él que murió, resucitó, el que está vivo y el que viene a buscarnos. Ahora, ¿por qué de esa doctrina, escuche bien, se genera una considerable fuente de dinero? Es por eso que vemos a los modernos predicadores, apóstoles y pastores del medio evangélico que vuelven sobre el tema una y otra vez con tenaz persistencia, tratando siempre de instigar a su feligresía a obedecer y a someterse a esa ley del diezmo, aún usando estrategias de intimidación, diciendo que quien no diezma es un maldito ladrón que le está robando a Dios y por tanto está en la mira del devorador. ¡Wow! ¿Quién será el depredador? Otros utilizan la estrategia del sentimentalismo, diciendo que para poder sostener la iglesia, el templo, el concreto, el cemento, se debe ser fiel diezmador. Otros, más tajantes y legalistas, afirman que resultamente que el diezmo es una ley del concilio y que para poder pertenecer a dicho concilio tienes que someterte a los estatutos dictados en ese lugar por el hombre. De lo contrario, usted no es bienvenido o simplemente va a ser un cristiano de banco sin derecho a participar en ninguno de los ministerios. Qué repiojosos que son cuando hacen eso. Vamos a demostrar en este estudio que el diezmo que exige en el sistema iglesiero evangélico nunca ha sido un mandamiento bíblico para la iglesia de Cristo, que vive en el nuevo pacto de la gracia. También vemos en este estudio, en este estudio a desenmascarar el movimiento ecuménico que ha invadido el cristianismo, cuyos líderes son los promotores del evangelio de la prosperidad, donde estos líderes venden las bendiciones de Dios a cambio de dinero, costumbre heredada de los papas católicos de la Edad Media cuando implementaban la venta de indulgencia. Pensar que todo esto empezó con el catolicismo romano. Un día el Papa dice en aquel entonces: tenemos que terminar el Vaticano, tenemos que terminar, ¿cómo hacemos? ¿Cómo juntamos plata?
Inventémonos algo, mintámosle de alguna manera, pero total, son todos ignorantes, nos van a creer. Bueno, inventemos que la indulgencia. Hagamos un papelito que tiene su pecado perdonado, pasado, presente y futuro, y con mi firma, y si ponen dinero, ese papelito supuestamente tiene poder. Y uno se pone a pensar, ¿la gente va a creer esa mentira? Sí, la creyó. Pero no solo eso, dijeron, pero tenemos que hacer algo más, tenemos que tratar de juntar más dinero todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Resucitemos el diezmo judío. También digamos los que tienen que diezmar, porque si no son unos malditos. Catolicismo romano en el año 777 empezó con todo esto. Ahora, también vamos a demostrar que las directrices que Cristo y sus apóstoles dejaron para el verdadero cristiano en el Nuevo Testamento es la ofrenda voluntaria, es decir, la ofrenda para los santos. El dinero recaudado en las iglesias cristianas del siglo I no era para pagar un ministerio pastoral o apostólico, ni para comprar edificios, ni para pagar viaje costoso de los supuestos ungidos o evangelistas, sino únicamente para ayudar a los hermanos de la fe, a los hermanos necesitados. Que de eso se trataba todo. Ya estaba profetizado para el tiempo final, el cual estamos viviendo, que se levantaría la gran apostasía iglesiera, donde los dirigentes de la cristiandad apóstata, sea católica, evangélica, o una liga de ambos, es decir, el comunismo católico evangélico, serían personas que iban a usar la fe como mercancía, como fuente de ganancia deshonesta, donde unos cuantos autotitulados superungidos pastores y apóstoles despojan de su bienes a los ingenuos cristianos que caen en sus redes, experimentándoles el dinero a base de retorcer y manipular las sagradas escrituras, sacándolo del contexto para justificar su avaricia, exprimiéndolos. Simplemente imponiendo sobre los feligreses de sus iglesias leyes, credos, tradiciones y dogmas que nada tiene que ver con la verdad bíblica. Dice el apóstol Pedro: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán sectas destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. ¿Sabe? Cuando Pedro dice al extremo de negar al Señor que los rescató, está hablando que quizás Jesús no iba a tener el poder que tiene, que el poder lo iba a tener otro en lugar de Jesús, que en este caso es el dinero. Porque para muchos solamente el dinero salva, no salva a Jesucristo. Jesucristo, todo lo que hiciste en la cruz del Calvario, no sirve para nada, ¿viste? Si no ponen dinero, no sirve para nada. Al extremo de negar a sí mismo al Señor que lo rescató. Esto le traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán en sus prácticas, dice. O sea, muchos son los que siguen en esa práctica vergonzosa, y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Llevado por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas, como Gasiluna, que dice: la gracia no es barata, la gracia sale cara, tiene que poner plata. Maldonado, si no ponen plata, Dios no los va a bendecir, nunca van a pertenecer. Y así, Otoniel Fon, la mujer, y toda una sarta de gente mentirosa. Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de eso se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia de estos maestros, los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Segunda de Pedro 2, 1 y 3. También el apóstol Pablo da la siguiente advertencia. Dice Pablo: si alguno se enseña otra cosa que no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputa necias de hombre corrupto de entendimiento, y lo más triste, dice, y privados de la verdad, que toman la piedad, la vida cristiana, como fuente de ganancia. ¿Y qué dice Pablo? ¿Juntate con ellos, predicarle el evangelio, tenerle misericordia? No, dice: apártate de los tales. Primera de Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Por lo tanto, le sugerimos que usted escuadriñe toda la base bíblica que vamos a exponer, comparándolo con la Sagrada Escritura. De este modo va a aprender a no dejarse despojar por los lobos rapaces que están devorando a las ovejitas de sus congregaciones, ya que éstas no invierten tiempo en investigar y buscar la verdad, sino que simplemente se dejan sugestionar y se sujetan a individuos que los engañan, los esclavizan y los explotan. Y por eso que en todo el ambiente espiritual resuena la advertencia de Dios para que su pueblo despierte y salga del letargo iglesiero de la cristiandad apóstata, ya que solamente aquellos que son espirituales y que son guiados por el Espíritu de Dios van a obedecer
Estas órdenes que vienen del cielo, que dice Apocalipsis 18:4, salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis la parte de su plaga. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Pregunto, a las personas que Jesucristo les hizo los milagros que leemos en la Biblia, ¿tenían que pasar primero por el tesorero, por Judas Iscariote, para dejar su pacto u ofrenda para que Jesús ejecutara el milagro? Y si no fue así, ¿por qué entonces la maratónica de enlace y los apóstoles de la prosperidad enseñan que tenemos que pactar una ofrenda para poder conseguir el favor de Dios? Pregunto, Mateo 10:8 nos dice que lo que recibimos de gracia, tenemos que dar de gracia. Qué bárbaro, ¿no? No permita que te sigan engañando. El diezmo no y nunca ha sido un mandato bíblico para los cristianos. Quien te maldiga por no darlo, pues en Cristo no hay maldición. Que te acusen de ladrón, pues somos coherederos con Cristo. Que te espanten diciendo que Dios no te bendecirá. Que no te ilusiones diciendo que se abrirá la ventana de los cielos. Que no despierten tu ambición diciendo que si no le das no recibirás más. Que no te obliguen, pues en Cristo hay libertad. Eso es algo que la gente tiene que entender. Somos benditos en Cristo. Somos aceptos en el amado. ¿Sabe? Dios nos mira a través de Cristo y Dios no puede mirar a Cristo en nosotros y decir, che, Cristo, sos un ladrón, no diezmaste. Papá nunca tuvo que diezmar, fui carpintero. Papá es la iglesia, es mi novia. Papá, ¿cómo le vamos a cobrar a mi novia? Es ilógico eso. Es como, mire, si yo le tengo que cobrar a las novias de mis hijos algo, o sea, vengan, denme el 10% porque son la novia de mis hijos. ¿Dónde se vio eso? Una de las cosas que tenemos que aprender es me hicieron esta pregunta. ¿Qué diezmó Abraham? Porque ese es el gran letargo de todo. Empiezan todo por Abraham. Pero ¿qué diezmó Abraham? Esa es la gran pregunta. Ya que en medio evangélico pentecostal escuchamos con tanta insistencia de la boca de los modernos pastores y apóstoles que Abraham debe ser nuestro ejemplo en el momento de diezmar de nuestro sueldo, debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Qué diezmó Abraham? ¿Tiene idea de lo que diezmó Abraham usted? Si lo hizo siempre, si lo hizo una vez. Muchos predicadores y pastores actuales aseguran que, así como Abraham diezmó siglo antes que se entregara la ley de Moisés, también los cristianos tienen que diezmar de su sueldo, pues como dicen ellos, Abraham era el padre de la fe. Y los cristianos se rigen por la fe, pues supuestamente el ejemplo de Abraham superó la ley, pues en el tiempo de Abraham no existía la ley de Moisés, la cual llegó 400 años después. Por eso dicen que debemos imitar a Abraham, sobre todo en la entrega del diezmo del sueldo de los creyentes a los pastores, supuestamente de la misma forma que Abraham entregó el diezmo al sacerdote Melquisedec. Vamos pues a analizar el diezmo de Abraham para ver si en verdad es válido y aplicable a los cristianos que viven bajo la gracia del nuevo pacto. La enseñanza de los concilios evangélicos, cuando ordenan con gran vehemencia a los cristianos entregarle a los pastores su sueldo, ¿no? Toman a Abraham de ejemplo. Veamos los hechos bíblicos y aceptemos la verdad que revela Dios en la Escritura. Si usted no cree lo que dice la Biblia, no es cristiano. Porque si usted cree lo que dice un hombre y no lo que dice Dios, entonces nunca fue cristiano. Y la Biblia dice esto. Abraham con tan solo 318 hombres derrotó un enorme ejército enemigo que había saqueado todos los bienes de Sodoma, más otros pueblos cercanos, y se había llevado varios cautivos. Entre ellos capturaron a Lot, sobrino de Abraham. Al volver Abraham y sus hombres victoriosos con todo el despojo de guerra, o sea, mataron a todos sus enemigos y le robaron todo lo que tenían. Le robaron la bota, le robaron la ropa, le robaron todo lo que ellos tenían, le robaron. Vas a saber, le robaron los animales, porque de eso se trataba. Cuando vos ibas a la guerra y matabas a tu enemigo, te traía todo lo que él tenía. Bien, despojo de guerra. Y dice, el rey de Sodoma se encontró con Abraham. Retenga eso, el rey de Sodoma se encontró con Abraham en el valle, donde el rey de los sodomitas le dice a Abraham que solamente devuelva a las personas cautivas, pero que se quede con todos los bienes que Abraham había recuperado en la guerra como premio por el triunfo. O sea que dichos bienes pertenecían a los sodomitas cuando estos fueron conquistados por el ejército invasor que luego Abraham derrotó. A lo cual Abraham no quiso quedarse con ese botín, sino que lo devolvió a sus dueños, junto con las personas que habían liberado. Y ahí empieza el relato. Aquí, un misterioso rey de Salem. Salem era una ciudad pagana. Israel no existía. Eso no era Jerusalén. No existía Israel. Recuérdese eso. Aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo,
llamado Melquisedec, no sabemos de qué dio Altísimo. Sacó pan y vino y bendijo a Abraham. ¿Qué hizo? Sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Retenga eso, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces Abraham, después que comió el pan, tomó el vino y bueno, y el otro lo bendijo, Abraham dijo, bueno, este se comportó re bien conmigo. Entonces dijo, vamos a darle el 10% de lo que le robamos a los que matamos en la guerra. Porque dice, entonces Abraham le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec. Todo el relato lo puede leer en Génesis capítulo 14. Usando este relato bíblico, es que los modernos pastores y apóstoles del sistema eclesial evangélico pretenden demostrar que el cristiano tiene que entregar el 10% del sueldo a los pastores que dirigen esas iglesias. Lo primero que vemos en este relato es que esos bienes del cual Abraham entregó a Melquisedec no eran propiedad de Abraham. Abraham no dijo, voy a meter la mano en mi bolsillo, voy a sacar parte de mis tesoros y le voy a dar a Melquisedec. No, nunca. En realidad esos despojos de guerra habían pertenecido a los sodomitas. Sodomitas, retenga eso. Esto quiere decir que Abraham no diezmó de sus posesiones personales, y no solo eso, nunca vamos a encontrar ni un solo relato en la escritura que diga que Abraham diezmaba de sus posesiones personales. Nunca vamos a encontrar que Abraham tenía por costumbre darle el diezmo a Melquisedec. Búsquelo en todo el Génesis y no lo va a encontrar. Abraham le devolvió todos esos bienes al rey de Sodoma y le dijo, escucha bien lo que le dijo el rey de Sodoma, el rey de los homosexuales: no tomaré nada de lo tuyo, para que luego no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Sabe? Abraham era rico. Génesis 13 nos relata que cuando él salió de Ur de los caldeos, él era rico en oro, plata, animales. En Ur de los caldeos, él ya era rico. Y no va a decir que fue bendecido porque diezmó en Ur de los caldeos. En Ur de los caldeos era una nación pagana, idólatra, ignorante de la vida del Dios del cielo. Es lo mismo que usted me diga que Dios bendice a Bill Gates y por eso es dueño de Microsoft y archi recontra millonario. Él aborrece el cristianismo, Bill Gates, vayan sabiéndolo. Esto demuestra que Abraham no diezmó de sus posesiones personales, sino que apartó una ofrenda del 10% del despojo de guerra para el sacerdote Melquisedec y permitió que sus soldados que fueron a la guerra con él también tomaran una pequeña porción del botín. A la cual preguntamos, ¿dónde dice este pasaje que los cristianos del nuevo pacto tienen que entregar el 10% de su sueldo? ¿Por qué los dirigentes de los concilios evangélicos insisten con tanto apuro que los cristianos diezmen tomando a Abraham de ejemplo, si esos pasajes bíblicos no demuestran por ninguna parte algún mandamiento para que los cristianos del nuevo pacto tengan que diezmar? Además, ni Cristo ni sus apóstoles jamás dijeron que los cristianos tengan que entregar el 10% de su sueldo a los pastores del sistema evangélico tomando a Abraham de ejemplo. Es más, algo más, le voy a revelar algo más. La iglesia no existía. No existía la iglesia en aquel entonces. La iglesia siempre fue un misterio que Dios se reservó para el último tiempo, para después que viniera el Cristo de la gloria y muriera por nosotros y resucitara, y en Hechos 2 viniera el Espíritu Santo y ahí comenzó la iglesia. No existía la iglesia. Y en esta época en que estamos hablando de Abraham, tampoco existía la nación de Israel, no existían las 12 tribus de Israel, no existían los levitas, no existía el templo de Jerusalén, no existían. Párese en tiempo y forma la historia. Si tomamos literalmente los ejemplos que Abraham, escuche bien, para desarrollar nuestra vida cristiana, ¿qué haríamos en actividades que nada tiene que ver con el pacto de la gracia? Lo primero es que Abraham no solo diezmó de botín de guerra antes de llegar a la ley, sino que también realizó sacrificio de animales, como leemos en Génesis 15, 8 al 10. Él sacrificaba animales para agradar a Dios. ¿Qué hacemos? ¿Compramos animales y los sacrificamos también? Vamos a imitar a Abraham. Tenemos que hacer todo lo que Abraham hizo. No tiene gracia hacer una sola cosa. Y también recibió, dice, la circuncisión antes de la ley, como leemos en Génesis capítulo 17, versos 10 al 14. ¡Wow! ¿Qué hacemos? ¿Nos cortamos el prepucio? De todos los hinchas fanáticos de Abraham. También afiló un cuchillo para degollar a su hijo, para que de este modo demostrara su fe. ¿Qué hacemos? ¿Llevamos a nuestro primer hijo? ¿O aquel al que tenga el único hijo? Y vamos 3 días de camino a algún lugar y ahí lo atamos y agarramos un cuchillo para matarlo, porque Abraham lo iba a matar en serio, porque él creía que Dios tenía poder para resucitarlo. Abraham no jugó con Dios, por eso es que Dios lo honró. ¿Hacemos eso también? Tenemos que imitar a Abraham, tenemos que hacer todo lo que hizo Abraham, no nos quedemos con una parte. ¿Queremos ser como Abraham? Hagamos lo que Abraham hizo, creamos a Dios como Abraham le creyó, tengamos la fe que Abraham tuvo de verdad.
¿Se da cuenta que no es cualquier cosa? Hay que leer la Biblia. Tiene que pararse en tiempo y tiene que pararse en espacio. ¿Qué más? Por último, le entregó el 90% restante del botín de guerra al rey de Sodoma. Y la pregunta es, ¿por qué los predicadores actuales son tan selectivos al exigir a los creyentes para que den su dinero? Porque Abraham lo dio antes de la ley. Debería también exigir que los creyentes en Jesucristo se circunciden y hagan sacrificio de animales, porque Abraham también hizo antes de la ley todas esas cosas. Debería exigir que los cristianos demostraran su fe llevando a su hijo al altar de la iglesia e intente degollarlo tal como lo hizo Abraham. Cuando prediqué esto en otro lugar me dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a llevar a nuestros hijos y querer degollarlo? Entonces nos imite a Abraham, en nada. No creas en la mentira que te hablan de Abraham. Si no querés ofrecer sacrificio, tampoco lo hagas. No imites a Abraham. Además, debe exigir que solamente dime una sola vez en toda la vida, con dinero que pertenece a otra persona, que es el botín de guerra, y que solo pueda entregar eso a un sacerdote llamado Melquisedec. O sea que todo eso fue exactamente lo que hizo Abraham. Y para colmo, escuche bien, deben enseñar a los cristianos que el 90% restante del sueldo, botín de guerra, debe entregárselo al diablo, es decir, al rey de Sodoma. En otras palabras, tiene que buscar a un homosexual sodomita para entregarle los que le queda del sueldo. ¿Verdad que es ridículo? Eso fue lo que dice el relato bíblico, lo estuvimos leyendo, léalo de nuevo. Agárrese Génesis 14 y póngaselo a leer y tómese el tiempo de los detalles, subraye los detalles. Ese era Abraham, no era cualquiera. No va a encontrar jamás en todo el Génesis, en toda la Biblia, que Abraham fue un día y dijo, che, tengo plata, voy a ir a darle el 10% de Melquisedec de mi plata. No existe. No lo hizo él, no lo hizo sus hijos, no lo hicieron nadie. Después se lo vamos a mostrar cómo no lo hicimos nadie. Ahora contestemos a la siguiente pregunta. ¿Dio Abraham diezmo a Melquisedec motivado por la esperanza de recibir a cambio muchas bendiciones? Ay, vení, poné que Dios te va a bendecir, te dicen. Mire, según el relato de Génesis 14, 18 al 20, Melquisedec bendice a Abraham antes de darle los diezmos del botín. Antes. Vamos a leerlo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Antes. Lo hizo porque quiso, porque se le ocurrió. Diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham, como lo vio bastante macanudo, al vago ese le dijo, más, sí, le damos el 10% total, lo robamos, le ganamos al enemigo, se lo sacamos, que le demos el 10%, a este le va a venir bien a este. Y dice, y dio Abraham los diezmos de todo lo robado. Por lo tanto, Abraham entregó esa ofrenda después de la bendición, no con miras a recibirla, sino habiéndola recibido ya. Y la recibió con pan y vino, porque no siguen los pastores del presente ejemplo de Melquisedec, dándole a los diezmadores pan y vino, juntamente con la bendición que pronuncian sobre eso. ¿Quién duda, no?, de que en cualquier momento algunos implementarán esta práctica con tal de recaudar más dinero? A esta altura, el amor a los diezmos se hace una obsesión con no pocos pastores y evangelistas en todas partes del mundo. Además, pregunto lo siguiente, ¿bendijo Melquisedec a Abraham porque éste le dio los diezmos del botín? Ya lo hemos resaltado, Melquisedec pronunció la bendición antes de recibir. La bendición se pronuncia no por el dinero recibido, sino porque Abraham fue el instrumento usado por Dios para derrotar a sus enemigos. Recuerda que no fue dinero, Abraham jamás le dio dinero, no le dio dinero. El dinero siempre existió, pero Abraham nunca le dio dinero. Bendito sea Abraham y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19 al 20. Melquisedec nos dice, bendito sea Abraham por los diezmos del botín que él me ha dado. La bendición no está ligada a lo que él le dio de lo que robó, sino a la victoria de Abraham sobre los enemigos. Algunos amadores o defensores de los diezmos vinculan las bendiciones al supuesto cumplimiento de la ley del diezmo. No lo hizo Melquisedec, ni lo hacen las personas usadas por Dios para escribir el Nuevo Testamento. Hebreos 7:6 dice que Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Qué contexto, no? Nos dice Melquisedec tomó de Abraham los diezmos y como recompensa por los diezmos recibió bendijo de lo que tenía la promesa. No, más bien identifica dos acciones distintas, no siendo la segunda bendijo, consecuencia del fruto de la primera, tomó.
Certeramente se nos enseña en Génesis 14, 19 al 20, que la bendición pronunciada por Melquisedec no se condicionó por lo que él le dio. Tengamos presente que Melquisedec no pedía ni exigía diezmo. Tampoco Cristo y sus apóstoles. Que Melquisedec lo recibe como una aportación voluntaria de Abraham no significa que Cristo y sus apóstoles autoricen a los pastores, profetas o evangelistas, al que sea, para poder sacarle ese dinero a la gente. Ahora, mucho menos amenazar a los cristianos llamándolos malditos y ladrones por no diezmar, como acostumbra la mayoría de los apóstoles y pastores del sistema iglesia evangélico. Me llama una hermana una cierta oportunidad y me dice: mire, pastor, estoy aterrado. Wow, ¿qué le pasó? Cuénteme. Le digo eso. El diablo no la puede asustar, no sé qué le aterró. Yo me congregué en cierto lugar, nos quedamos sin trabajo y como no podemos diezmar, nos dijeron que estamos en maldición, que esa maldición se va a expandir por toda mi familia, por mis hijos. Y yo decía: wow, qué terrible. ¿Y usted le cree? Y estaba más creída que no creída. Tuvo que predicarle y mostrarle quién era Jesucristo y a quién servíamos y que éramos benditos en Cristo, no malditos. Que no existe esa tal maldición generacional, porque cuando yo vengo en Cristo, nueva criatura soy y las cosas son hechas nuevas. Cristo es el que rompe toda eso. En la cruz del Calvario, Él crucificó toda maldición, porque la Biblia decía que maldito es aquel que es crucificado, que aquel que muere en un madero. Por lo tanto, ya no tenemos maldiciones. Nuestra vida es de bendiciones, no es de maldiciones. Tenemos que dar gracias a Dios por ese mérito tan extraordinario que Jesucristo hizo en nosotros. Pero siguen predicando la misma mentira. Es que sin dinero vas a ver, sos un maldito cuando somos benditos en Cristo. Ahora la pregunta es que le hago es esta sola: ¿a quién va a creer? ¿A los hombres avarientos que vive de usted? ¿O lo que dice la palabra?